Claro, tenemos compañeros fallecidos, 3, tenemos 90 afectados, cuando todavía falta hacerle el examen médico para comprobar en qué estado de salud están a más de 1.400 compañeros. O sea, es una locura, ni hablar de los usuarios donde no hay ningún control. La medida de fuerza continúa hasta las 19 horas en las líneas D y C y en la línea H desde las 19 hasta el cierre. Fútbol. Godoy Cruz sufrió para superar a un duro platense. Lo venció por 2-1 de local en la continuidad de la 23ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Los goles para Godoy Cruz lo hicieron Salomón Rodríguez a los 17 minutos del primer tiempo y Enzo La Rosa a los 41 minutos del segundo tiempo. Para Platense marcó Sasha Marsic a los 8 minutos del segundo tiempo. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. En Caput, Milagro Sala, pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos, para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna, un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Careaga. Los miércoles a las 18 en Caput. Buenas tardes, ¿cómo están?
otra vez aquí en Caput en el ciclo 2023 de Ahora y Siempre para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Es un gusto para nosotros, para nosotras, encontrarnos con ustedes nuevamente en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Soy Ana María Cariaga y hoy estamos con Oscar Estellés. Buenas tardes a todos, todas, todes, dedicado a la ministra Soledad Acuña. Anita Fernández con Faltando con Aviso, y también saludamos a nuestro operador de cabecera, Martín Loza. Bueno, vamos a comenzar como siempre con nuestras vías de comunicación. Para contactarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo por WhatsApp al más 54 911 6516-4446, por Twitter, Ahora y Siempre OK, y por Facebook, Ahora y Siempre. Y para recibir InfoSiberia, el primer noticiero por WhatsApp, solo tenés que enviar un mensaje, por ejemplo, Ahora y Siempre, al más 54 911 3205 8813, agendás el número en tus contactos y listo, vas a recibir cada mañana el primer y más completo resumen de noticias por WhatsApp. Acordate, más 54 911 3205 8813. Y entre otras cosas van a ver que diariamente InfoSiberia nos informa sobre un tema que nos ocupa y nos preocupa muchísimo, o por lo menos como sociedad, y debería ocuparnos y preocuparnos como tal, que es la situación en Jujuy. Sí, que está bastante relegadito en los medios hegemónicos, ¿no? Así es, como diría la propia Milagro Salas, que escuchábamos antes de empezar el programa. Efectivamente, estos medios que no informan, o peor, que desinforman. A un mes del inicio de las protestas por la sanción de la reforma constitucional del gobernador Morales, justamente la tensión no solo no decrece, sino que se acelera en Jujuy. La pueblada de aquella madrugada del sábado en Humahuaca, que terminó con represión y con la declaración del Consejo Deliberante local en contra de la reforma constitucional, sigue despertando nuevas protestas en los distintos distritos de la provincia, y sus habitantes exigen también la misma resolución a sus cuerpos legislativos, ¿no?, en contra del proyecto de reforma constitucional. Un efecto dominó que no para, llegando incluso hasta San Salvador, la propia ciudad capital. La Quiaca había dado el primer paso con una minuta de declaración movilizada por su propio intendente. Otras localidades de la provincia intentaron también motorizar estas mismas iniciativas en sus respectivos cuerpos legislativos, y así está sucediendo entonces desde ayer en Abrapampa, Uquía, Maimará, Libertador General San Martín y Perico. A pesar de esta campaña de demonización que no cesa de todo el elenco de Juntos por el Cambio, que en Jujuy y a nivel nacional, que justamente trata de demonizar, criminalizar la protesta social en relación a los reclamos que, vale decirlo, se sostienen gracias a la gran pluralidad, amplitud y la decisión también de los manifestantes de continuar la lucha integrada, representada por docentes, comunidades indígenas, organizaciones sociales, sindicatos, algunos productores, incluso gauchos, y la multisectorial, integrada por varios gremios, comunidades indígenas y organizaciones sociales, hizo efectivo este martes el pedido de rechazo de la reforma constitucional al Consejo Deliberante de San Salvador. Mientras tanto, Gerardo Morales sigue prometiendo bala en la campaña junto a Rodríguez Larreta. Incluso había anunciado en esto que se viene denunciando de alguna manera, que Jujuy es un escenario de ensayo de lo que prometen y proponen hacer a lo largo y a lo ancho del país si ganan las elecciones. Morales, en su pre-campaña electoral, cuando se fantaseaba como candidato a presidente, justamente decía, en plena represión, estoy haciendo acá lo que pienso hacer a nivel nacional, y ahora de la mano de Larreta.
Claro, lo interesante es que cómo la dinámica de la lucha del pueblo jujeño va evolucionando, va cambiando y va alternando formas diferentes. Ahora descubrieron que pueden presionar a los consejos deliberantes de cada una de las distintas localidades de la provincia, de cada uno de los distritos, como decía recién Ana María, y iniciaron una campaña de recolección de firmas para presentarse ante los consejos deliberantes, municipalidades y distintas formas del poder comunal para solicitarle una declaración de repudio a la reforma. Y la verdad es que lo vienen consiguiendo. Como ya se consignaba, hay como 4 o 5 localidades importantes del interior de la provincia y hasta está la presentación que se hizo ante el Consejo Deliberante de la propia capital, San Salvador. Por ejemplo, tenemos el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Tilcara que considera que el Poder Ejecutivo Provincial hizo caso omiso al reclamo de los docentes, trabajadores municipales de la salud, comunidades originarias y pueblo en general, que, dice que ante la negativa por parte del presidente de la Convención Constituyente y de aquellos convencionales que aprobaron la reforma, constituyó una humillación a todo el pueblo que dijo no a la misma y que fue llevada sin la debida consulta a los distintos sectores. Por lo tanto, el Consejo Deliberante de la ciudad de Tilcara sanciona la siguiente minuta de declaración con el número 8/2023, firmada en la ciudad de Tilcara el 5 de julio de este año. Artículo 1 dice: el Consejo Deliberante de Tilcara se pronuncia en profundo rechazo a la reforma parcial de la Constitución Provincial, tanto al tratamiento que los convencionales constituyentes le dieron sin la debida participación en legal tiempo y forma del pueblo y sobre el texto aprobado. Artículo 2. El Consejo Deliberante de Tilcara repudia enérgicamente el accionar represivo e inconstitucional y manifiesta su solidaridad y acompañamiento al pueblo que se expresa abierta y muy mayoritariamente en contra de la reforma e insta al gobierno provincial a arbitrar los mecanismos de diálogo y participación adecuada para escuchar al pueblo en general, que se manifiesta en forma pacífica bajo el lema arriba los salarios, abajo la reforma, arriba los derechos, abajo la reforma. Artículo 3, comuníquese, etcétera, etcétera. O sea, manifiestamente en contra de lo que procedió Morales, como ya se dijo, en forma absolutamente inconsulta con el pueblo jujeño. Lo interesante de todo este proceso, ¿no?, de protesta en Jujuy es que se suma todo lo que tiene que ver con el reclamo salarial y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras docentes, justamente incluso desde un escenario muy amplio, necesariamente amplio, porque es necesario que así lo sea, incluso docentes y parte de la sociedad que votó en su momento a Morales. Pero lo dijeron, o sea, asistimos a la expresión de los propios manifestantes que decía yo lo voté. Exactamente, claro. Y por otro lado entonces se reactualizan también viejos reclamos como es la libertad de Milagros Salas, porque en el marco de todo esto hubo un abuso, nuevamente podemos decir, aprovechando esta situación de criminalizarla también a ella nuevamente, el allanamiento que se hizo en su casa, esta vulneración de la vida, ¿no?, con la situación de su marido que está enfermo, esta impunidad con la que actúa el poder en Jujuy, que tiene que ver también con la defensa de los intereses económicos y así como sabemos que en realidad lo que hacen es atentar contra los pueblos y contra las sociedades, es precisamente en defensa de sus intereses y la lógica del capital. Y justamente como la disputa tiene que ver con esto, vamos a hablar de los más ricos del mundo. Exactamente. Déjame cerrar nada más con una recomendación. Salió una nota en el suplemento Cash de Página del Domingo, firmada por Agustín Sigal, que es un doctor en física, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET, en donde, parafraseando el nombre de la coalición Juntos por el Cambio, la nota dice Juntos por el Litio. Es decir, Jujuy y Estados Unidos
Juntos por el litio, haciendo referencia justamente a lo que vos señalabas recién. Y dice, el conflicto jujeño es consecuencia de la fragmentación y la connivencia de las provincias argentinas con las empresas mineras que abonan un modelo puramente mercantilista que no tiene en cuenta a comunidades y al agregado de valor. Así es. Esto es un tema más profundo y más complejo que por ahí deberíamos tratar más adelante, porque es el trasfondo, es la economía estúpido, como decía, bueno, es que decía Bill Clinton. justamente las vulneraciones a los derechos humanos tienen que ver con la concentración de la riqueza, con la distribución inequitativa de la riqueza y del ingreso, y esto justamente tiene que ver también con la distribución a nivel mundial y la disputa a nivel de la geopolítica mundial. Claro, y como decías vos recién, los más ricos del planeta ponen de manifiesto la obscenidad de que el 1%, menos del 1% de la población mundial concentra el 99% de la riqueza. Veamos algunos números para entender de qué hablamos y para poder pensar también el hambre y la exclusión de gente que vive en la calle y que está excluida del sistema. ¿Qué quiere decir excluida del sistema? Excluida del acceso a derechos, el acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a una vivienda digna, a una vida digna. Este es un ranking elaborado por Forbes, una de las revistas de economía más prestigiosas del mundo, que dice que las 10 personas más ricas del planeta son Bernardo Arnault, 211.000 millones de dólares, presidente y director ejecutivo de Louis Vuitton y una serie de compañías de artículos de moda como Met, Genesis, etc. El segundo es Elon Musk, 180.000 millones de dólares. Tomen nota de que estas cifras son bastante más grandes que, por ejemplo, la deuda externa de nuestro país. Es el cofundador, claro, y director ejecutivo de Tesla y el actual dueño de Twitter. Jeff Bezos es el tercero, con 114.000 millones de dólares, fundador y presidente ejecutivo de Amazon, una de las compañías de... Chiste fácil, podría mandar algunos besos. Sí, bueno, hasta ahora venimos con los GAFAM ahí a full. Larry Ellison... Me sorprendió, los primeros no son de GAFAM. No, el primero no, pero Musk sí, porque son empresas que tienen que ver con Internet. Larry Ellison, 107.000 millones de dólares, presidente y director del gigante de software Oracle. Warren Buffett, 106.000 millones de dólares, es el director ejecutivo de Berkshire Hathaway. Bill Gates, 104.000 millones de dólares, aquí aparece Microsoft. Michael Bloomberg, 94,5 mil millones de dólares, cofundador de la compañía de medios y de información financiera Bloomberg. Carlos Slim, el primer hispanoamericano que aparece, 93.000 millones de dólares. El empresario y su familia controlan América Móvil, la empresa de telecomunicaciones móviles más grande de América Latina. Son los dueños de Claro, por ejemplo, para tener una referencia local. Mukesh Ambani, 83,4 mil millones de dólares, presidente y director de Reliance Industries. Steve Ballmer, 80,7 mil millones de dólares, propietario de un equipo de básquet, Los Ángeles Clippers. Y ese es el décimo. Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, la compañía dueña de Instagram y de Facebook, quedó en el puesto 16, con apenas 64,4 mil millones de dólares. Y una mujer aparece en el puesto número 11. Acá el feminismo, lo inclusivo. En el puesto número 11, fuera del top 10, dice Forbes, se ubica Françoise Bettencourt-Meyers como la mujer más rica del planeta. La empresaria francesa de cosmética, cabeza de la empresa L'Oréal, ostenta una fortuna de 80,5 mil millones de dólares. Pensaba en esta cuestión de las GAFAM a las que vos aludías antes, Oscar, que fueron las empresas que crecieron exponencialmente durante la pandemia, que les benefició muchísimo porque además se sostuvo la red comunicacional en medio del aislamiento y que ya había una tendencia. Recordemos que GAFAM significa
Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Exactamente. Entonces, bueno, y tendríamos que pensar, podemos pensarlo para un programa específicamente dedicado a eso, la relación entre las GAFAM en esta lógica neoliberal en relación también a la inteligencia artificial. ¿Cómo se relacionan estas empresas? Porque, bueno, es todo un tema respecto de la dominación. Son las únicas empresas que salieron favorecidas y fortalecidas después de la grave crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Y en estos días hubo algo interesante hablando de las empresas, porque siempre decimos que durante la dictadura el autodenominado proceso de reorganización nacional apuntaba precisamente al reordenamiento de la sociedad, a la ruptura del entramado social para generar las condiciones de implementación de un acelerado proceso de concentración económica que habría de redituar una enorme concentración precisamente en relación a varias empresas, varios grupos concentrados, entre ellos los medios de comunicación y otras empresas que se vieron beneficiadas por la dictadura, y a veces justamente es necesario analizar cuando se agrega a dictadura militar el prefijo cívico-militar para dar cuenta de el compromiso y la responsabilidad civil, pero en realidad también decimos que el partido militar, las Fuerzas Armadas y de Seguridad de alguna manera hicieron el trabajo sucio para quienes estaban por encima de eso, que eran los principales beneficiarios. Y si bien el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina fue ejemplar respecto de tomar este último significante, justicia, dándole el estatuto de lo no negociable, no se pudo llegar a juzgar a estos responsables y autores intelectuales también y principales beneficiarios que fueron los empresarios de por ejemplo, la dictadura. El caso más paradigmático fue el del empresario Blaquier. Blaquier, que murió impune en toda esa discusión si estaba o no en condiciones de ser juzgado. Pero bueno, en este marco hay una buena noticia, no es uno de los dueños, pero sí un gerente, Emilio Parodi, de la empresa Molinos, que estuvo implicado con la última dictadura y fue detenido este mediodía por orden del juez Ernesto Kreplak en una causa que investiga secuestros, torturas y desapariciones forzadas de trabajadores y trabajadoras de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda. Parodi será indagado en las próximas horas. No era uno más, también hay que decirlo, en Molinos, porque ocupó el rol de gerente entre 1974 y hasta los 90, o sea que duró largo. Y llegó a su situación actual como imputado, seguramente procesado por el testimonio de trabajadores que lo acusan de haber sido el responsable de confeccionar una lista de personas que luego fueron secuestradas. Hubo mucho de esto durante la dictadura. Por ejemplo, un caso muy conocido es el de la empresa Ford, en donde las propias instalaciones de la empresa fueron convertidas, al menos temporalmente, en un centro clandestino de detención. Los responsables de Ford fueron juzgados. Está pendiente, digamos, porque ha quedado medio en un limbo jurídico, el caso de Mercedes-Benz, y fue juzgado el dueño de la Veloz del Norte, una empresa de transportes. Y bueno, en este caso de Molinos también se dice que hubo trabajadores detenidos dentro de la propia planta. Así que esperemos que este enjuiciamiento ya más serio sobre Emilio Parodi pueda concluir en un proceso en donde se obtenga un poco más de justicia. En una nota de Luciana Bertoia, en página 12, justamente dice que Parodi pasó por una revisión médica y se entrevistó con la defensora que lo asistió y luego negó haber sabido de las desapariciones o los secuestros ocurridos en esa planta de Avellaneda. Dijo que lamentaba esos hechos, que creía recordar a 2 o 3 de las víctimas, pero que era completamente inocente.
siempre decimos que hablamos de este pacto de silencio y de esta complicidad respecto de la responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad y genocidio ocurridos durante la última dictadura. Vamos ahora a un corte y luego regresamos con Ahora y Siempre. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Intendente Lucas Gui. El partido se juega todos los días, pero los miércoles jugamos el alargue. Hay alargue. Entrevistas, informes especiales y el mejor análisis de la actualidad. Hay alargue. A veces hay que saber sufrir. Hay alargue. Miércoles 20 horas. En Capó. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Y tenemos una noticia que es todo un tema, ¿no? En este avance del neofascismo y las distintas expresiones de odio y que nos remiten a las peores prácticas de la dictadura, fue vandalizada la estación Rodolfo Walsh el sábado pasado, la estación que está en la línea E de subtes de la ciudad, por grupos negacionistas. Callao y San Juan para más información. Así es, que colocaron carteles cambiando el nombre por el de Víctimas del Terrorismo. El hecho fue inmediatamente repudiado por los trabajadores del subte. Estos grupos negacionistas que están vinculados a Juan José Gómez Centurión y el partido NOS se convocaron a través de las redes sociales a juntarse a las 11 en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos y marcharon con carteles hacia la estación Rodolfo Walsh, donde le quitaron el nombre y lo sustituyeron por la leyenda Víctimas del Terrorismo. Con esta misma etiqueta, Gómez Centurión felicitó en Twitter a los jóvenes que defienden activamente nuestra historia y agregó que con jóvenes que no temen enfrentar al sistema y defienden activamente en nuestra historia, la patria tiene futuro. Es tremendo esto porque estos grupos negacionistas actuaban antes para hacer este tipo de vandalizaciones a oscuras, en la oscuridad. Ahora convocan a marchas e impunemente reivindican ya no solamente la teoría de los dos demonios, sino efectivamente la reivindicación de las peores prácticas de la dictadura. Efectivamente, por eso hay
Hay un debate bastante interesante que también es un tópico que por ahí deberíamos volver y revisar, que es el tema de una ley respecto del negacionismo. Hay un proyecto que ya se está... Claro, pero se alzaron unas cuantas voces, e incluso algunas bastante autorizadas, que indican que introducir la penalización, el sistema, digamos, la punición, no necesariamente contribuye a frenar las acciones negacionistas y que debería ser circunscripto a personas que están vinculadas con la representación de algún poder respecto del Estado, sino de particulares, que es un debate complejo, que es interesante porque está el juez Rafecas, Feyerstein y una serie de opiniones que están divididos respecto de si es conveniente o no la sanción de una ley que penalice indiscriminadamente a cualquiera que produzca un acto de negacionismo. Sí, bueno, un poco lo que hay que apuntar también es que hay algo que acá se inscribió, como siempre lo decimos, como pacto civilizatorio, como contrato social, que podemos nombrar como ese nunca más, que en realidad no es una garantía, sino que es algo a construir y afianzar permanentemente, porque bueno, esto sabemos que fue gracias a la lucha de las madres, las abuelas, del movimiento de derechos humanos y otros actores sociales que fueron abonando a esta consolidación de esta tríada memoria, verdad y justicia, pero ante el avance de la ultraderecha y de expresiones fascistas, no solamente acá, en el mundo, que ponen en riesgo efectivamente la democracia y el Estado de Derecho, precisamente hay que pensar, porque es un poco, salvando por supuesto las diferencias, lo que pasa con los feminicidios, ¿no? Es decir, que se trata cada vez más de que haya una mayor concientización. Sin embargo, no alcanza la norma, no alcanza el derecho, no alcanza la ley, porque justamente hace a los debates culturales, hace a la conciencia de la gente y de cómo en determinados momentos discursos neofascistas operan sobre la cabeza de la gente, poniendo en juego lo peor de esos pensamientos, y la gente se identifica, como pasó con Bolsonaro, con expresiones homofóbicas, reaccionarias, segregacionistas, racistas, y bueno, justamente esto hace a la batalla cultural, hace al debate de ideas, a los debates culturales para poder pensar estos fenómenos. Sí, hay un debate muy interesante en Francia respecto de el racismo incorporado directamente en los cuerpos policiales, o sea, hoy leía una nota en una revista que se llama Contexto, que siempre nos aporta nuestro querido amigo y corresponsal en Paraguay, Federico Tatter, que analizan la situación de los sindicatos policiales en Francia, que eran socialdemócratas hace unos cuantos años, que apoyaban al socialismo, y que ahora están absolutamente cooptados por la ultraderecha. Entonces son absolutamente racistas, y por eso esas prácticas, y bueno, por eso ahora se produjo la muerte, que está filmado, y se viralizó, y se pudo comprobar de que mataron en forma absolutamente alevosa a un pibe de 17 años que no estaba haciendo nada como para justificar semejante acción violenta, y hace una semana que están prendido fuego en Francia. Bueno, digamos, corrimiento cada vez más hacia la derecha de la socialdemocracia también tiene que ver con el avance de la ultraderecha, ¿no? Porque efectivamente en Suecia, que era la cuna del estado de bienestar, el acceso a derechos, etcétera, precisamente está gobernada por la derecha, y la primera minoría es la ultraderecha. Entonces, digo, es un tema que es fundamental de tener en cuenta, porque en otro momento, como a lo que nos referimos siempre, accedían mediante golpes de Estado, como fueron las dictaduras del Cono Sur en los 50, 60, 70, Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay, Chile. Uruguay, Chile. Pero ahora, bueno, a través de otras estrategias de dominación, renovadas estrategias de dominación, vía lo que se ha dado en llamar el lawfare
o la fake news, ¿no?, que tiene que ver con el lugar que ocupa el Poder Judicial y los medios de comunicación, precisamente hay otros modos en donde efectivamente acceden vía los votos, vía las elecciones. Por eso es tan importante en este momento poder pensar en estas alternativas que efectivamente apelan a lo peor de lo humano, a lo peor presente en lo humano. Así es. Y volviendo a la última dictadura, otra vez se está convocando a los colimbas. Miles de jóvenes que tuvieron que hacer el servicio militar obligatorio fueron testigos involuntarios de los delitos. Tenemos un audio precisamente. A ver, ¿hiciste la colimba entre 1975 y 1983? Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Justamente el audio que escuchábamos es un pedido de información para aportar a quienes vieron, escucharon y conocieron en esos años cuestiones que tengan que ver con la represión, a quienes fueron testigos, decíamos, de los delitos cometidos en dependencias militares, en operativos de las fuerzas represivas en todo el país. Ante este pacto de silencio al que nos referíamos de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la voz de los colimbas puede ser fundamental para obtener justicia por esos graves crímenes. De hecho, los aportes de testimonios de soldados que hicieron el servicio militar durante la dictadura fueron fundamentales en los juicios de Campo de Mayo. Totalmente. Declararon muchos soldados que fueron testigos de distintos actos de represión, que vieron personas secuestradas, desaparecidas, que dieron testimonio también acerca de los vuelos de la muerte. Así que, bueno, quienes tengan información es fundamental que puedan acercarla a la Secretaría de Derechos Humanos a un mail fuicolimba@jus.gov.ar o por teléfono al 011-5300-4139. Las denuncias recibidas tendrán el carácter de confidencial para garantizar la seguridad y la contención adecuadas y necesarias. Totalmente. Bueno, mañana 6 de julio se cumplen 47 años de la denominada masacre de las Palomitas, en la cual 11 personas fueron asesinadas en Salta en 1976. Un grupo de organismos de derechos humanos de la provincia van a hacer 2 actividades para recordarlos. Comenzarán a las 9:30 con la colocación de una baldosa en memoria del médico tucumano Alberto Savransky, uno de los asesinados por un grupo de tarea compuesto por militares y miembros de la policía de Salta, en la cercanía del paraje Palomitas, a unos 60 kilómetros de la ciudad capital. La baldosa se descubrirá cerca de donde él vivía, en la plazoleta Gómez Recio, en el barrio de Puertezuelo Sur, en el acceso a la ciudad de Salta. Y a las 10:30 comenzará el acto central en el mural de Palomitas, en el Parque San Martín, en donde se leerá un documento único de todas las organizaciones de derechos humanos de la provincia y se recordará a cada una de las personas asesinadas en Palomitas: María Amaru Luque, Benjamín Ávila, José Póvolo, Cecilia Leonard, María del Carmen Alonso, Roberto Oglietti, Rodolfo Pedro Usinger, Alberto Simón Savransky, Georgina Dross, Evangelina Bota y Pablo Outes. Las 5 mujeres y los 6 hombres asesinados fueron detenidos en el marco del operativo Independencia antes del golpe de Estado. Todas estaban detenidas en la unidad carcelaria número 1, más conocida como el penal de Villa Las Rosas de la ciudad de Salta. Todas las detenciones se habían legalizado y estaban bajo la protección del entonces juez federal de Salta, Ricardo Lona. Recordemos que este Ricardo Lonas, ya fallecido, era el único juez federal de Salta y fue procesado precisamente, entre otros delitos, por haber encubierto esta masacre, haber permitido esta masacre de las Palomitas.
fue juzgado y condenado a 15 años de prisión por la muerte del gobernador Ragone y murió sin pasar un solo día en la cárcel porque estaba con prisión preventiva domiciliaria. Ahí podemos ubicar algo de lo que podemos llamar, entre comillas, el lawfare durante la dictadura, ¿no? Porque efectivamente los jueces y el Poder Judicial fueron cómplices, de hecho rechazaban los habeas corpus que presentaban los familiares. Totalmente, está la narración de uno de los involucrados en esta masacre, que cada vez que iba y presentaba un habeas corpus frente al juez Lona, el juez le agarraba el expediente, lo miraba, esperaba un rato y después delante de la persona, de la mujer que iba a hacer el reclamo, lo tiraba dentro del tacho de basura, como diciendo, este es el destino que tiene tu reclamo. Y lo terrible es que este juez no solo fue juez federal durante todos los años de dictadura en Salta, sino que fue revalidado por el Congreso y ejerció como juez desde 1983 en adelante con el acuerdo del Congreso de la Nación. Vergonzoso. Hubo, en este sentido, creo que hubo casos tremendos también en Mendoza, pero que sí fueron juzgados. Claro, bueno, fue el caso de... se me hizo un océano. Miret era uno, sí. y Romano, Atilio Romano. Exactamente, que se había escapado a Chile y fue... conocidos por incluso presenciar o recibir a víctimas que denunciaban las torturas, y en realidad ellos presenciaban y de alguna manera legalizaban, sino por supuesto que sí, legitimaban las torturas. Y algo que pareciera empezar a ver una tendencia diferente tiene que ver con estos beneficios, que lo que hemos dado en llamar el 2x1 por goteo, que venían teniendo sistemáticamente los represores, que venían obteniendo los beneficios de prisión domiciliaria, libertad condicional, etcétera. Y bueno, ya hace un tiempo que venimos de alguna manera desandando esos privilegios que no corresponden a responsables, autores materiales de delitos de lesa humanidad y genocidio. Y ahora tenemos una nueva anulación de una excarcelación. Efectivamente, según lo detalla Luciana Bertoia en página 12, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la excarcelación que el Tribunal Oral Federal número 5 le había otorgado al ex agente del Batallón de Inteligencia 601, Raúl Guglielminetti, en la causa que lo condenó a 10 años de prisión por la persecución a los empresarios de los grupos económicos Chavane y Grassi durante la última dictadura. En el 2022 el Top 5 le había concedido la libertad en este expediente a Guglielminetti, lo cual era formal porque como el represor sigue a disposición de otros tribunales, la libertad no tenía efecto, la excarcelación, digamos. Sin embargo, después de la oposición de la Fiscalía y las querellas, la Sala 4 de la Casación declaró que la resolución tenía vicios que la convertían en nula. Los camaristas, mirá qué mezcla, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Alejandro Slokar, indicaron que el Top 5 debía haber unificado la pena de Guglielminetti con las otras que arrastra antes de evaluar el pedido de la defensa y no haberlo hecho mecánicamente. Slokar apuntó que los jueces deben prestar atención a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver un poco con lo que ya hemos referido de lo que pasa en el circuito ABO, es decir, lo que se conoce como la ley de víctimas, o sea que es una ley sancionada en respuesta a este reclamo de la CIDH. Antes de resolver las excarcelaciones de criminales de lesa humanidad, la opinión consultiva demanda que se tomen en cuenta y valoren otros factores o criterios tales como que haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y que se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena y que la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación a efectos de que su liberación anticipada tendría a nivel social sobre las víctimas y sus familiares. Y por suerte, en el caso del circuito ABO, están siendo denegados todos estos pedidos de morigeración de pena en función de la escucha de los testigos familiares y damnificados. Bueno, y también en relación a los actos de justicia,
condenado el ex capitán Eduardo Ferro a 21 años de prisión por la desaparición forzada del militante comunista Oscar Tassino el 21 de julio de 1977 en Uruguay. Justamente se dictó esta sentencia condenatoria por aquel crimen cometido en el Centro de Detención y Tortura de La Tablada. Tassino había sido detenido el 19 de julio del 77 en un operativo realizado por Ferro junto a otros 2 militares. Varios detenidos en La Tablada identificaron a este capitán como autor de las torturas que le ocasionaron la muerte al militante del Partido Comunista, que continúa desaparecido. Hubo unas 15 víctimas del terrorismo de Estado que dieron su testimonio. También hubo militares que testimoniaron. Del informe técnico del Grupo de Trabajo Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de Uruguay, surgió precisamente que Ferro había integrado el organismo coordinador de operaciones antisubversivas que comandaba La Tablada en los años 1974 y 1975. Fue también enlace y participó en uno de los equipos que concretó la Operación Morgan, por la cual habían sido detenidos y torturados un centenar de militantes del Partido Comunista y de la Unión de la Juventud Comunista. Así que, Ferro había escapado de la justicia uruguaya en marzo de 2017 y ahora, había sido también en esa causa sentenciado luego de su extradición desde España. Así que va a responder España si acepta que sea juzgado también por otros crímenes aparte de esto de los que está acusado. Podemos decir un tiro para el lado de la justicia. Sí. Y vamos a los parroquiales. Bueno, tenemos que Gregorio Nachman, de quien hablamos el 19 de junio en ocasión de recordar un aniversario de su secuestro, es teatrista, militante de la cultura, detenido desaparecido durante la dictadura, como dice su hijo, cívico-militar y norita, eclesiástica. La Gacetilla, que nos invita a un acto que está programado para el sábado 15 de julio a las 15 en Rivadavia 2380 en Mar del Plata, dice: pusimos una obra artística como recordatorio en la vereda donde estaba el Teatro de la Comedia marplatense, muy cerca de la estatua de Sui Generis que debutaron en ese teatro. La obra fue puesta hace 5 años y hace tiempo que es vandalizada progresivamente. Para su reposición haremos un breve acto por la memoria, la verdad y la justicia contra el negacionismo por Gregorio Nachman y los 30.000. Reiteramos, si querés o podés venir, te esperamos el sábado 15 de julio a las 15 en Rivadavia 2380 de Mar del Plata. Y el 12 de julio a las 16 horas va a haber un homenaje a nuestra querida Marta Ocampo de Vázquez y su marido José María Vázquez. Es un homenaje donde va a haber una muestra fotográfica también de Mónica Hasenberg. La consigna dice: recuperamos su ejemplo de lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y va a ser en el auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería Argentina en Esmeralda 1212 de la ciudad de Buenos Aires. Convoca ATE Cancillería y, repito, es el 12 de julio a las 16 horas. Y ahora sí, a ver, una más. Una más. La obra El reportaje de Santiago Varela con nuestra colega Patricia Rosas y Néstor Villa va a estar este sábado 8 de julio de 2023 a las 21 horas para que nunca más aquellos a los que el pueblo armó para que lo defiendan utilicen esas armas en contra del mismo pueblo y sus mezquinos intereses. En la calle 157, número 4380, en Plátanos, Berazategui, provincia de Buenos Aires. Para información y reservas, 11 59 14 14 18, 11 6369 6781. El reportaje de Santiago Varela en la Biblioteca Popular José Ingenieros de Berazategui. Y ahora sí vamos a nuestros seres queridos.
caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros, nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a los sacerdotes católicos Alfredo Liden, Alfredo Kelly y Pedro Dufo, y a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, asesinados en la madrugada del 4 de julio de 1976 por una patota de represores que ingresó a la parroquia de San Patricio en el barrio de Urquiza y los acribilló. Los represores escribieron en las paredes del lugar: estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y por los camaradas dinamitados de la Seguridad Federal. Después de 47 años, la investigación judicial sobre la denominada masacre de los Palotinos o masacre de San Patricio permanece en un limbo jurídico en el que carece aún de responsables, partícipes o cómplices identificados. Presentes. Y ahora sí, nos vamos hasta el miércoles que viene con una canción de Silvio Rodríguez. Díaz y Flores. Díaz y Flores. Quédense con Matafuego y vamos a compartir la canción. Dale. Díaz y Flores. Hasta el miércoles. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti, sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura y en la voz, es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. Será que a la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día, la rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre, por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia bebo pero no me mojo, la rabia miedo a perder el manojo, la rabia hijo zapato de tierra, la rabia dame te hago la guerra, la rabia todo tiene su momento, la rabia en gritos se lo lleva el viento, la rabia el oro sobre la conciencia, la rabia coño paciencia, paciencia, la rabia es mi vocación.
Si hay días que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin par amor, es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol. En esos días, compañera, ponte alma nueva para mi más bella flor. Detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp